Hola amigos, bienvenidos a un video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela Isaula y si es tu primera vez visitando mi canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que le des like al video si te gusta. En el video de hoy te voy a mostrar cómo limpio mi cocina. Este video lo estoy iniciando después de la cena, así que voy a comenzar lavando los trastes. Para limpiar la estufa voy a mixear lo que es baking soda, vinagre y un poquito de alcohol hasta conseguir una consistencia tipo pasta. Todavía se ve muy líquida, así que voy a agregar un poquito más de baking soda hasta conseguir la consistencia que ando buscando. Con una servilleta seca vamos a tratar de limpiar todas las migajas que quedaron en la estufa. No hay necesidad de limpiarla muy bien, ya que para eso preparamos la pasta, así que la vamos a aplicar con un movimiento circular por toda la estufa. Esta mezcla ustedes la pueden dejar por unos 15-30 minutos. Yo la voy a dejar toda la noche ya que era un poco tarde. En el zinc voy a preparar exactamente la misma mezcla, simplemente le voy a agregar un poco de jabón para agregar el resto de las piezas de la estufa y esto también lo voy a dejar toda la noche. Con el agua que todavía sigue limpia voy a limpiar el otro zinc. Y así es como amanece mi cocina la mañana siguiente. La pasta que colocamos en la estufa está completamente seca. Las otras piezas de la estufa ya están limpias y los trastes ya están secos, así que lo primero que voy a hacer es guardar los trastes donde corresponden. Les quiero mostrar este tipo de contenedores o vasos. Si tienen niños pequeños es ideal, puedes guardar lo que son su yogur, sus churros, sus frutitas o para ti puedes guardar tus pistachos, cacahuates y los puedes llevar en tu cartera. Son muy prácticos y simplemente pagué $1. Ahora con una toallita húmeda vamos a limpiar lo que es la estufa. Te recomiendo que lo hagas con una toalla húmeda ya que todo este producto está seco y si lo haces con una toalla seca creo que el producto se va a regar por todos lados. Con una esponja y jabón vamos a limpiar cualquier residuo del producto que haya quedado, luego con una toalla húmeda y por último con una servilleta seca para darle brillo a la estufa. Para limpiar esos lugares muy angostos de la estufa voy a necesitar un cuchillo. Voy a utilizar lo que es un wipe de bebé, pero ustedes pueden utilizar una servilleta mojada. Le agrego un poco de líquido para limpiar y simplemente con el cuchillo lo voy limpiando suavemente hasta quitar toda la suciedad. Y miren todo el sucio que sacó. Vamos a hacer el mismo proceso con ambos de los lados de la estufa. Y ahora voy a limpiar esos lugares que no limpio diariamente.
Una vez que tenemos todo limpio, voy a estar secando el zinc con una servilleta. Voy a estar utilizando este producto que supuestamente es para dar brillo. Es mi primera vez usándolo, así que lo vamos a poner a prueba. Ustedes me dejan saber qué piensan, si da brillo o no, o si lo han utilizado y si les gusta el producto. Y así es como quedó. Me parece que se ve muy brillante, pero utilizándolo más seguido creo que se va a ver mucho mejor. Y para eliminar esta área de mi cocina que hace que se vea muy cargada, voy a estar utilizando este estilo de organizador que se coloca en el zinc, y creo que esta es muy buena opción cuando queremos que nuestra cocina se vea muy ligera. Para limpiar los gabinetes de mi cocina voy a estar utilizando esas toallas húmedas que ya vienen preparadas para usarse. Simplemente voy a estar utilizando mi trapeador para poder llegar a la parte de arriba y poderlo limpiar muy bien. Voy a aprovechar a limpiar la parte de arriba de la refri y aquí les muestro para que vean todo el sucio que salió. Para limpiar toda la parte de abajo de la cocina voy a estar utilizando una mezcla que yo misma preparé. La utilizo en toda mi casa para limpiar el piso, la madera y los espejos. Para limpiar los electrodomésticos voy a estar utilizando el mismo producto que utilizamos para limpiar el lavatrastes. Simplemente voy a utilizar una toalla seca para que le dé más brillo. Y ahora voy a pasar a limpiar la cocina de mi hija. Para limpiar esta área estoy utilizando una mezcla de agua caliente, vinagre, alcohol, aceites esenciales de tu preferencia. Yo estoy utilizando aceite de naranja. Esta mezcla es muy buena para limpiar cualquier superficie. Y lo único que falta limpiar es el piso, así que lo voy a barrer y trapear. Y por último voy a agregar algunos detalles a la cocina para darle ese ambiente de primavera-verano.
Y este es el resultado final. Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme tu like, compartir el video con tu familia y amistades, suscribirte al canal si no lo has hecho y nos vemos la próxima semana con un video más.